014. Continúa Cartas de mamá. Frente a la mesa de dibujo, rodeado de gentes ajenas, Luis recobraba el sentido de la simetría y el método que le gustaba aplicar a la vida. Puesto que Laura no tocaba el tema, esperando con aparente indiferencia la contestación del tío Emilio, a él le correspondía entenderse con mamá. Contestó su carta limitándose a las menudas noticias de las últimas semanas y dejó para la postdata una frase rectificatoria. De modo que Víctor habla de venir a Europa. A todo el mundo le da por viajar. Debe ser la propaganda de las agencias de turismo. Decile que escriba. Le podemos mandar todos los datos que necesite. Decile también que desde ahora cuenta con nuestra casa. El tío Emilio contestó casi de vuelta de correo, secamente como correspondía a un pariente tan cercano y tan resentido por lo que en el velorio de Nico había calificado de incalificable. Sin haberse disgustado de frente con Luis, había demostrado sus sentimientos con la sutileza habitual en casos parecidos, absteniéndose de ir a despedirlo al barco, olvidando 2 años seguidos la fecha de su cumpleaños. Ahora se limitaba a cumplir con su deber de hermano político de mamá y enviaba escuetamente los resultados. Mamá estaba muy bien, pero casi no hablaba, cosa comprensible teniendo en cuenta los muchos disgustos de los últimos tiempos. Se notaba que estaba muy sola en la casa de Flores, lo cual era lógico, puesto que ninguna madre que ha vivido toda la vida con sus 2 hijos puede sentirse a gusto en una enorme casa llena de recuerdos. En cuanto a las frases en cuestión, el tío Emilio había procedido con el tacto que se requería en vista de lo delicado del asunto, pero lamentaba decirles que no había sacado gran cosa en limpio, porque mamá no estaba en vena de conversación y hasta lo había recibido en la sala, cosa que nunca hacía con su hermano político. Aún en situación de orden terapéutico, había contestado que aparte del reumatismo se sentía perfectamente bien, aunque en esos días la fatigaba tener que planchar tantas camisas. El tío Emilio se había interesado por saber de qué camisas se trataba, pero ella se había limitado a una inclinación de cabeza y un ofrecimiento de jerez y galletitas Bagley. Mamá no les dio demasiado tiempo para discutir la carta de tío Emilio y su ineficacia manifiesta. 4 días después llegó un sobre certificado, aunque mamá sabía de sobra que no hay necesidad de certificar las cosas aéreas, a París. Laura telefoneó a Luis y le pidió que volviera lo antes posible. Media hora más tarde la encontró respirando pesadamente, perdida en la contemplación de unas flores amarillas sobre la mesa. La carta estaba en la repisa de la chimenea y Luis volvió a dejarla ahí después de la lectura. Fue a sentarse junto a Laura. Esperó. Ella se encogió de hombros. Se ha vuelto loca, dijo. Luis encendió un cigarrillo. El humo le hizo llorar los ojos. Comprendió
que la partida continuaba, que a él le tocaba mover. Pero esa partida la estaban jugando 3 jugadores, quizá 4. Ahora tenía la seguridad de que también mamá estaba al borde del tablero. Poco a poco resbaló en el sillón y dejó que su cara se pusiera la inútil máscara de las manos juntas. Oía llorar a Laura. Abajo corrían a gritos los chicos de la portera. La noche trae consejo, etc. Les trajo un sueño pesado y sordo. Después que los cuerpos se encontraron en una monótona batalla que en el fondo no habían deseado, una vez más se cerraba el tácito acuerdo. Por la mañana hablarían del tiempo, del crimen de Saint-Cloud, de James Dean. La carta seguía sobre la repisa y mientras bebían té no pudieron dejar de verla. Pero Luis sabía que al volver del trabajo ya no la encontraría. Laura borraba las huellas con su fría y eficaz diligencia. Un día, otro día más. Una noche se rieron mucho con los cuentos de los vecinos, con una audición de Fernandel. Se habló de ir a ver una pieza de teatro, de pasar un fin de semana en Fontainebleau. Sobre la mesa de dibujo se acumulaban los datos innecesarios. Todo coincidía con la carta de mamá. El barco llegaba efectivamente al Havre el viernes 17 por la mañana y el tren especial entraba en Saint-Lazare a las 11:45. El jueves vieron la pieza de teatro y se divirtieron mucho. 2 noches antes, Laura había tenido otra pesadilla, pero él no se molestó en traerle agua y la dejó que se tranquilizara sola, dándole la espalda. Después Laura durmió en paz. De día andaba ocupada cortando y cosiendo un vestido de verano. Hablaron de comprar una máquina de coser eléctrica cuando terminaran de pagar la heladera. Luis encontró la carta de mamá en el cajón de la mesa de luz y la llevó a la oficina. Telefonió a la compañía naviera, aunque estaba seguro de que mamá daba las fechas exactas. Era su única seguridad, porque todo el resto no se podía siquiera pensar. Y ese imbécil del tío Emilio, lo mejor sería escribir a Matilde, por más que estuviesen distanciados. Matilde comprendería la urgencia de intervenir, de proteger a mamá. Pero realmente no era una pregunta, pero ¿cómo decirlo de otro modo? ¿Había de proteger a mamá, precisamente a mamá? Por un momento pensó en pedir larga distancia y hablar con ella. Se acordó del Jerez y las galletitas Bagley. Se encogió de hombros. Tampoco había tiempo de escribir a Matilde, aunque en realidad había tiempo, pero quizá fuese preferible esperar al viernes 17 antes de... El coñac ya no lo ayudaba ni siquiera a no pensar, o por lo menos a pensar sin tener miedo. Cada vez recordaba con más claridad la carta de mamá en las últimas semanas de Buenos Aires, después del entierro de Nico. Lo que él había entendido como dolor
se le mostraba ahora como otra cosa, algo en donde había una rencorosa desconfianza, una expresión de animal que siente que van a abandonarlo en su terreno baldío lejos de la casa, para deshacerse de él. Ahora empezaba a ver de veras la cara de mamá. Recién ahora la veía de veras, en aquellos días en que toda la familia se había turnado para visitarla, darle el pésame por Nico, acompañarla de tarde, y también Laura y él venían de Adrogué para acompañarla, para estar con mamá. Se quedaban apenas un rato, porque después aparecía el tío Emilio, o Víctor, o Matilde, y todos eran una misma fría repulsa, la familia indignada por lo sucedido, por Adrogué, porque eran felices mientras Nico, pobrecito, mientras Nico. Jamás sospecharían hasta qué punto habían colaborado para embarcarlos en el primer buque a mano, como si se hubieran asociado para pagarles los pasajes, llevarlos cariñosamente a bordo con regalos y pañuelos. Claro que su deber de hijo lo obligaba a escribir enseguida a Matilde. Todavía era capaz de pensar cosas así antes del cuarto coñac. Al quinto las pensaba de nuevo y se reía. Cruzaba París a pie para estar más solo y despejarse la cabeza. Se reía de su deber de hijo, como si los hijos tuvieran deberes, como si los deberes fueran los de cuarto grado, los sagrados deberes para la sagrada señorita del mundo, cuarto grado. Porque su deber de hijo no era escribir a Matilde. ¿Para qué fingir? No era una pregunta, pero ¿cómo decirlo de otro modo? ¿Que mamá estaba loca? Lo único que se podía hacer era no hacer nada, dejar que pasaran los días, salvo el viernes. Cuando se despidió como siempre de Laura diciéndole que no vendría a almorzar porque tenía que ocuparse de unos afiches urgentes, estaba tan seguro del resto que hubiera podido agregar: si querés, vamos juntos. Se refugió en el café de la estación, menos por disimulo que para tener la pobre ventaja de ver sin ser visto. A las 11:35 descubrió a Laura por su falda azul. La siguió a distancia, la vio mirar el tablero, consultar a un empleado, comprar un boleto de plataforma, entrar en el andén donde ya se juntaba la gente con el aire de los que esperan. Detrás de una zorra cargada de cajones de fruta, miraba a Laura, que parecía dudar entre quedarse cerca de la salida del andén o internarse en él. La miraba sin sorpresa, como a un insecto cuyo comportamiento podía ser interesante. El tren llegó casi enseguida y Laura se mezcló con la gente que se acercaba a las ventanillas de los coches buscando cada uno lo suyo. Entre gritos y manos que sobresalían como si dentro del tren se estuvieran ahogando. Bordeó la zorra y entró en el andén entre más cajones de fruta y manchas de grasa.
Desde donde estaba vería salir a los pasajeros, vería pasar otra vez a Laura, su rostro lleno de alivio, porque el rostro de Laura no estaría lleno de alivio. No era una pregunta, pero ¿cómo decirlo de otro modo? Y después, dándose el lujo de ser el último, una vez que pasaran los últimos viajeros y los últimos changadores, entonces saldría a su vez, bajaría a la plaza llena del sol para ir a beber coñac al café de la esquina. Y esa misma tarde escribiría a mamá sin la menor referencia al ridículo episodio, pero no era ridículo. Y después tendría el valor y hablaría con Laura, pero no tendría el valor y no hablaría con Laura. De todas maneras, coñac, eso sin la menor duda, y que todo se fuera al demonio. Verlos pasar así en racimos, abrazándose con gritos y lágrimas, las parentelas desatadas, un erotismo barato como un carrusel de feria barriendo el andén, entre valijas y paquetes, y por fin, cuánto tiempo sin vernos, qué quemada estás, Ivette, pero sí, hubo un sol estupendo, hija. Puesto a buscar semejanzas, por gusto de aliarse a la imbecilidad, dos de los hombres que pasaban cerca debían ser argentinos por el corte de pelo, los sacos, el aire de suficiencia disimulando el azoramiento de entrar en París. Uno sobre todo se parecía a Nico, puesto a buscar semejanzas. El otro no, y en realidad este tampoco, apenas se le miraba el cuello mucho más grueso y la cintura más ancha. Pero puesto a buscar semejanzas por puro gusto, ese otro que ya había pasado y avanzaba hacia el portillo de salida, con una sola valija en la mano izquierda, Nico era zurdo como él, tenía una espalda un poco cargada, ese corte de hombros. Y Laura debía haber pensado lo mismo, porque venía detrás mirándolo, y en la cara una expresión que él conocía bien, la cara de Laura cuando despertaba de la pesadilla y se incorporaba en la cama mirando fijamente al aire, mirando, ahora lo sabía, a aquel que se alejaba dándole la espalda, consumada la innominable venganza que la hacía gritar y debatirse en sueños. Puestos a buscar semejanzas, naturalmente el hombre era un desconocido. Lo vieron de frente cuando puso la valija en el suelo para buscar el billete y entregarlo al del portillo. Laura salió la primera de la estación. La dejó que tomara distancia y se perdiera en la plataforma del autobús. Entró en el café de la esquina y se tiró en una banqueta. Más tarde no se acordó si había pedido algo de beber. Si eso que le quemaba la boca era el regusto del coñac barato. Trabajó toda la tarde en los afiches, sin tomarse descanso. A ratos pensaba que tendría que escribir a mamá, pero lo fue dejando pasar hasta la hora de la salida. Cruzó París a pie. Al llegar a casa encontró a la portera en el zaguán y charló un rato con ella. Hubiera querido quedarse hablando con la portera o los vecinos, pero todos iban entrando en los departamentos y se acercaba la hora de cenar. Subió despacio. En realidad siempre subía despacio para no fatigarse los pulmones y no toser. Y al llegar al tercero
se apoyó en la puerta antes de tocar el timbre, para descansar un momento en la actitud del que escucha lo que pasa en el interior de una casa. Después llamó con los 2 toques cortos de siempre. «Ah, sos vos», dijo Laura, ofreciéndole una mejilla fría. «Ya empezaba a preguntarme si habrías tenido que quedarte más tarde. La carne debe estar recocida». No estaba recocida, pero en cambio no tenía gusto a nada. Si en ese momento hubiera sido capaz de preguntarle a Laura por qué había ido a la estación, tal vez el café hubiese recobrado el sabor o el cigarrillo. Pero Laura no se había movido de casa en todo el día. Lo dijo como si necesitara mentir o esperar a que él hiciera un comentario burlón sobre la fecha. Las manías lamentables de mamá. Revolviendo el café de codos sobre el mantel, dejó pasar una vez más el momento. La mentira de Laura ya no importaba. Una más entre tantos besos ajenos, tantos silencios, donde todo era Nico, donde no había nada en ella o en él que no fuera Nico. ¿Por qué? No era una pregunta, pero ¿cómo decirlo de otro modo? ¿No poner un tercer cubierto en la mesa? ¿Por qué no irse? ¿Por qué no cerrar el puño y estrellarlo en esa cara triste y sufrida que el humo del cigarrillo deformaba? Hacía ir y venir como entre 2 aguas. Parecía llenar poco a poco de odio, como si fuera la cara misma de mamá. Quizá estaba en la otra habitación, o quizá esperaba apoyado en la puerta como había esperado él, o se había instalado ya donde siempre había sido el amo, en el territorio blanco y tibio de las sábanas, al que tantas veces había acudido en los sueños de Laura. Allí esperaría, tendido de espaldas, fumando también él su cigarrillo, tosiendo un poco, riéndose con una cara de payaso como la cara de los últimos días, cuando no le quedaba ni una gota de sangre sana en las venas. Pasó al otro cuarto, fue a la mesa de trabajo, encendió la lámpara. No necesitaba releer la carta de mamá para contestarla como debía. Empezó a escribir: «Querida mamá». Escribió: «Querida mamá». Tiró el papel, escribió: «Mamá». Sentía la casa como un puño que se fuera apretando. El departamento había sido suficiente para 2. Estaba pensado exactamente para 2. Cuando levantó los ojos, acababa de escribir «mamá». Laura estaba en la puerta mirándolo. Luis dejó la pluma. «¿A vos no te parece que está mucho más flaco?», dijo. Laura hizo un gesto. Un brillo paralelo le bajaba por las mejillas. «Un poco», dijo. «Uno va cambiando».